hacer una clase de emergencia, ¿ya? Para ver el examen que dieron sus compañeros el día de hoy. La verdad es que ha distado bastante de lo que se ha estado viendo últimamente. Bien, estoy viendo que está preguntando más que todo teoría, pero no una... en parte eso es bueno porque no está preguntando una teoría muy exacta, sino está hablando de comprensión acerca del proyecto. Bien. Bien. Primeramente, aquí estamos viendo tres preguntas. Una vale 6, 12, 12. El examen está sobre 36, sobre 30. Bien. Primeramente dice la fase de inicio de flujo de trabajo se desarrolla. Fase de inicio. ¿Qué flujo de trabajo se... la fase de inicio, qué flujo de trabajo se desarrolla y cuáles son los modelos de UML? Bien, vamos a ver eso acá. Vamos a poner en Drive. Se está escuchando, ¿no? Sí. Vamos a ver. No, esta es la escritura. SI1. Esto de acá. Bien. En realidad, en la fase de inicio, eh, se hace de todo, bien, en todas se hace de todo, pero en específico, en la fase de inicio, lo que más se trabaja son los requisitos, bien. En la fase de análisis, perdón, en la fase de elaboración, se hacen los requisitos y el análisis, bien. En la fase de construcción, mayormente se hace la implementación. Y finalmente, en la fase de transición, bueno, se hacen las pruebas. Entonces, este caso lo vamos a ver de esa manera. ¿Qué flujo de trabajo? En realidad, todos los flujos de trabajo se realizan. Y creo que eso tendrían que especificarlo a la hora de la pregunta, no sé, si es que llega algo así. Eh, ¿Qué flujo de trabajo se realiza durante el inicio? Bueno, se realizan todos. Bien, todos se realizan en mayor o menor medida. Pero en el inicio existe más captura de requisito. Bien, aunque no sé si esto vendría a ser una colgada, bien. ¿Cuáles son los modelos UML que se desarrollan en este lado, ¿no? Para eso aquí lo tenemos el documentito que les había pasado que tiene todos los diagramas. Aquí está. Esto está, fíjense, por flujo. En flujo de trabajo captura de requisito, ¿qué diagramas tenemos? Primeramente tenemos identificación de actores, identificación de caso de uso, priorización, diagrama general de caso de uso. En el flujo de trabajo análisis tenemos identificación de paquetes, encapsulamiento, diagrama de comunicación, y los demás, ¿no? Entonces aquí está, bien, apréndanselo los nombrecitos por cada uno porque eso es lo que está preguntando al parecer, bien. Probablemente aquí pregunte qué flujo de trabajo se desarrolla en en la construcción, digamos. Eso vendría a ser todos, pero en mayor medida implementación. Bien. En el flujo de trabajo de diseño, ¿cuáles son los artefactos UML que se usaron y a qué aspecto pertenecen? Bien, el flujo de trabajo diseño. Vámonos a los flujos de trabajo, aquí está. Flujo de trabajo diseño.
En el flujo de trabajo diseño, dice, ¿qué artefactos se utiliza? Bien, y de hecho aquí están los artefactos, ¿no? Fíjense, aquí está de diseño, artefactos. ¿Qué artefactos se utiliza? Modelo de diseño, sistema de diseño, clases del diseño, realización de un caso de uso del diseño y la interfaz, ¿ya? O de todas formas aquí podemos ver. Bien. Aquí están entonces los artefactos, ¿bien? De cada uno, aquí están los artefactos. Y de hecho ahí mismo dice qué artefactos usan. Miren, fíjense. Aquí vemos artefactos y trabajadores. Estos son los trabajadores y estos son los artefactos de captura de requisitos. ¿Cuáles son? Modelo de caso de uso, actores, glosario, caso de uso, prototipo de interfaz de usuario, descripción de la arquitectura. ¿Cuáles son los artefactos del análisis? Aquí está, modelo de análisis, descripción de arquitectura, realización de casos de uso, clase análisis y paquete de análisis. Bien. De diseño. Modelo de diseño, modelo de despliegue, descripción de la arquitectura, realización de un caso de uso, clases de diseño, interfaz y subsistemas de diseño. Y de la implementación, aquí la tenemos, modelo de implementación, descripción de la arquitectura, modelo de despliegue, integración del sistema, componentes, implementación de esos subsistemas y la interfaz. Bien, eso vendrían a ser los artefactos de cada uno de los casos de uso. Hitos en PUTS defina la arquitectura base. Bien. Un hito, bien, un hito dentro de PUTS, ¿qué vendría a ser realmente? Un hito es un evento clave que marca la finalización de una etapa importante dentro de un proyecto. Bien. Los hitos se utilizan como puntos de control para poder evaluar el proyecto y garantizar que está cumpliéndose con los objetivos. Bien, básicamente entonces un hito dentro de PUTS vendría a ser cuáles son las metas de cada iteración. Bien, por ejemplo, si yo tengo un sistema de comercio electrónico, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los hitos? El primer hito va a ser seguramente desarrollo del backend, ¿no? Otro hito podría ser desarrollo de login. Otro hito, parte web. Otro hito, desarrollo móvil. Bien. Son como pequeñas metas. Bien. Y la arquitectura base vendría a ser bueno, dentro de lo que es la arquitectura base dentro de PUTS, bien, es básicamente un modelo que describe la estructura del sistema cuando está organizado. Es en el proceso describa hitos de PUTS. Entonces, hitos son pequeñas metas y la arquitectura base es como un modelo. Bien, es, a ver cómo podría decirle, una arquitectura base es qué es lo que ustedes quieren que se logre de manera básica en el proyecto. Bien, entonces varios hitos de PUTS, todos los hitos de PUTS al final generan una arquitectura base. Bien, se dice que es una arquitectura base debido a que es lo mínimo aceptable. A lo largo del desarrollo podemos ir agregando, mejorando algunos aspectos, pero una arquitectura base es como yo quiero que se termine mi proyecto, cuál es el mínimo aceptable. Bien, entonces esta parte, la D, vendría a ser bastante relacionado a las metas, tanto a corto como a largo plazo. Ejercicio 2. Describir paso a paso desde la creación del proyecto, la aplicación
un proyecto llamado Aplicación de Comercio Electrónico hasta su ejecución para la implementación del backend para el CRUD de una tabla llamada carrito de compra y modalidad de pago. Listar detalladamente los pasos a seguir para crear dicho programa para el backend. Bien. Aquí ustedes, bueno, lo que estoy entendiendo aquí es que ¿qué es lo que ustedes tienen que desarrollar? No tienen que poner código, sino qué es lo que ustedes van a hacer. ¿Bien? Paso a paso, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, para poder crear un CRUD, primeramente, ¿qué tienen que hacer? Crear el controlador, el modelo, ¿bien? Y la interfaz. Bien. Dentro de la interfaz desarrollamos, así tienen que explicar, desarrollamos los botones, todos los elementos relacionados con el carrito de compra. Bien. Esto de aquí se va a conectar con el controlador mediante una ruta. Entonces tenemos que detallar la ruta. Bien. En este caso la ruta va a ser, digamos, carrito de compra. Una vez cliqueado algún elemento, se va a dirigir al controlador, donde el controlador va a realizar todas las gestiones posibles para que se agreguen los elementos al carrito de compra. Esto modificando elementos de la base de datos gracias a los modelos. Bien, entonces están haciendo un detalle de los pasos que tienen que hacer para poder desarrollar cualquier CRUD. Bien, y aquí hay que especificar, ¿no? Tenemos que desarrollar código tanto para crear, editar, eliminar y listar. Bien. Explique cómo conectar un servidor a la nube. Bien, ¿cómo ustedes subieron su servidor a la nube? Bien, aquí habría que explicar unas cuantas cosas. Si queremos hacerlo por hosting o si queremos hacerlo como servidor. Bien, en este caso creo que aquí está diciendo servidor de la nube. Lo primero que tendríamos que hacer sería contratar un servicio de servidor en alguna página como Google, Amazon o Azure. Una vez hecho eso, configurar el servidor. Instalamos Linux, que va a ser como servidor, como el sistema operativo del servidor, y dentro del servidor, ¿qué tenemos que hacer? Instalar Apache para el servicio web. Tenemos que instalar la base de datos, que en este caso sería Postgre, bien, y tendríamos que instalar Compose para que corra Laravel. Bien, posteriormente subimos el proyecto mediante GitHub al servidor y ya estaría corriendo. Bien, eso a grandes rasgos. ¿Cómo hacer una web responsive? Bien, aquí vamos a hacer una cosa, aquí vemos que es una aplicación, por lo tanto una web responsive, ¿qué es lo que tiene que ser? Para hacer una web responsive nosotros necesitamos primeramente tener conciencia que cualquier aplicación tiene que tener dos modalidades. Tiene que tener una modalidad de celular y una modalidad de escritorio. Bien. Y aquí es bastante difícil porque en teoría tendríamos que estar creando dos modelos diferentes, dos modelos de aplicación. Uno que sea para el celular, que esté bonito así, ¿no? Y el otro modelo para web. Bien. Lo que tenemos que asegurarnos es que el responsive se puede hacer uno de manera sencilla utilizando HTML barra CSS o algún programa o algún gestor que te ayude a desarrollar esta parte del sistema, como ser Odoo. Bien, entonces de esta manera podemos crear una web responsive. Una web responsive, por si acaso, para las personas que no sabían, es una página o una aplicación que se adapta a los diferentes tamaños de computadoras o de celulares. Bien, y esto es un aspecto muy importante porque imagínense que yo creo, no sé,
mi aplicación para un celular de esta forma. Pero después viene una marca de celular que saca algo así. Bien, si yo hago mi web o mi aplicación que se adapte a este celular, entonces va a estar así todo bonito, pero en el otro va a haber una de dos formas: que se alargue feo esa misma aplicación, o si no, que mantenga el mismo tamaño y esto quede en negro. Bien, o sea, como sea, está feo. Tiene que buscar adaptar el diseño a cualquier dispositivo. Bien. ¿Cómo hacer un trigger en el carrito de compra? Esto ya es base de datos, ¿no? Un trigger se realiza cuando, para hacer un trigger yo tengo que configurarlo en la base de datos, bien, mediante la function creo que era, o process, o no me acuerdo bien, creo que era trigger. Bueno, no me estoy acordando de eso. Para crear un trigger. Bien, create, sí, sí. Create trigger y el nombre del trigger on table, y aquí tenemos todo lo que tiene que hacer. Un trigger es una serie de comandos que se ejecutan de manera automática cuando yo agrego algún elemento a una tabla específica de la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo crear un trigger que me guarde en la bitácora un cambio dentro de la base de datos cuando yo lo genere. Entonces, cada vez que yo modifique una base de datos, el trigger va a decir, están modificando esta tabla que me dijeron que la vigile. Entonces yo puedo agarrar algunos datos y hacer algunos ajustes, a poder escribir en otra tabla de manera automática. Eso es un trigger. Se le considera también disparadores. En términos generales, es una porción de código que se ejecuta de manera automática, bien, que se ejecuta de manera automática cuando sucede un evento vigilado. Bien, o sea, decir, si a esta tabla la modifican, entonces genera un disparador. Si esta tabla están creando algo, salta un disparador. Bien, entonces es una porción de código que se ejecuta de manera automática dentro de la base de datos cuando un evento descrito se realiza. Bien. En el proyecto de la materia, realizar lo siguiente, ¿no? Describa la organización de los ciclos utilizando en priorización de casos de uso en su proyecto. Describa la organización de los ciclos usando... ya. Bien. En el proyecto, ustedes realizan los casos de uso, ¿verdad? Los describen. Y aquí tenemos una parte que dice priorización de casos de uso. Vamos a ver que algunos casos de uso tienen prioridad alta, media y baja. Bien, entonces te está diciendo, bien, que tenemos un ciclo. Bien, ¿cuáles son los ciclos? Inicio, desarrollo, transición, todo esto de acá. Y necesito que me lo dividas el proyecto en cada uno de estos ciclos. Bien, tomando en cuenta la importancia. Acuérdense que los casos de uso con prioridad más alta son los que deben ir primero. Por lo tanto, ustedes tendrían que hacer la lista de casos de uso, la prioridad de cada caso de uso y colocar primeramente aquellos que tienen
una prioridad alta, después media y después baja. Ya está haciendo una planificación de acuerdo a las prioridades. Siempre las prioridades altas se hacen primero. Diseñar el último diagrama de clase. Bien, que bueno, este es diseñar el diagrama de clase y listo, ¿no? Seguramente ustedes han tenido varias iteraciones con diagrama de clase, entonces les está pidiendo que desarrollen el último que ustedes hicieron. ¿Cómo fue el proceso iterativo incremental de su proyecto? Bien, esto de aquí, ustedes tienen que relatar cómo fue esto del incremento dentro de su proyecto. Bien, si se recuerdan, a lo largo del semestre, la ingeniera les ha estado pidiendo avances. Bien, les daba fecha para presentación. Cada una de estas fechas de presentación se las considera una iteración. Por lo tanto, ustedes tienen que describir qué hicieron en la primera iteración, después qué es lo que agregaron en la segunda y así hasta terminar su proyecto. Bien, eso a experiencia propia. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué les faltó? ¿Faltó tiempo? Todas esas cositas hay que escribir. Realizar la implementación de la arquitectura del sistema. Este es el diagrama de implementación o el diagrama físico de la ¿No es implementación de la el diagrama arquitectura. de componentes? ¿Perdón? ¿No es el diagrama de componentes? La implementación de la arquitectura. Es este diagrama combinado, ahorita lo voy a mostrar. Este de acá. Esta es la implementación de la arquitectura. La implementación de la arquitectura es la unión de el diagrama de diseño físico con el diseño lógico. Fíjense, este es el diseño físico y este es el diseño lógico. Aquí tenemos que tenemos en el diseño físico tenemos nodos, pero sobre todo lo importante que vamos a ver dentro del sistema son los componentes, ¿verdad? Y aquí que tenemos los paquetes. Bien, entonces la implementación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unir esos paquetes con sus respectivos eh, componentes. Bien, por ejemplo, tenemos los componentes que habíamos visto acá, ¿no? ¿Qué componentes suelen venir? Y yo les había dicho que vienen base de datos, web, el backend, el frontend, la aplicación móvil, ¿no? Entonces, eso lo ponemos acá, mire, fíjense. La aplicación móvil, ¿qué paquete usa? La aplicación web, ¿qué paquete usa? Bien. Y esto es como usar la parte de adentro, nomás es la unión de ambos. Bien. O sea, básicamente ustedes copian esto de adentro y lo unen con los paquetes a los que pertenece. Esa es la implementación de la arquitectura. Es este de aquí. Bien. La unión de los componentes con los paquetes. Bueno, apreciación de este examen. No sé si es bueno o malo, pero las preguntas que está haciendo sí son un poco más complejas, pero van, no son para memorizar. Estoy viendo que hay bastante de análisis y si ustedes han trabajado la documentación, lo van a poder hacer, solamente hay que imaginar qué es, porque, o sea, el problema es que a veces leemos la pregunta y no sabemos a lo que se refiere. Bien, y lo más tortuoso de eso es que yo estoy seguro de que ustedes saben responderlo, pero no lo identifiquen. Así que háganse una idea, o sea, cuando vean una pregunta, léanla bien y vean con qué cosa se conecta de lo que han hecho. Bien, todo, todas las preguntas hacen referencia a experiencias dentro de su proyecto. Bien, así que traten de que si tienen una pregunta relacionarlo
qué parte del proyecto ustedes creen que lo hicieron, y después cuando ya identificaron qué parte del proyecto se refiere la pregunta, simplemente es narrarlo, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? A ver, vamos a ver los este. La pregunta C, ¿qué es CRUD? Ah, ya dice. A ver, la pregunta C. Ah, ya. A ver, me preguntan primero qué es un CRUD. Un CRUD es es un caso de uso muy básico, bien, que hace referencia a que cumple con 4 actividades, las cuales son crear, editar, eliminar, a ver, y mostrar. Vamos a escribirlo acá. CRUD. CRUD en realidad es una sigla para referirse a create, read, update y destroy. Entonces un CRUD es un caso de uso que crea información, es capaz de leer, modificar y eliminar. Los 4 en uno. Bien. Los CRUDs. El tema de los CRUD, disculpe, generalmente se utilizan los controladores, ¿no? Sí, es lo que se escribe en los controladores. En realidad cualquier función se hace en los controladores, pero el CRUD se podría decir que es un caso de uso básico y que siempre se repite, ¿ya? Un CRUD normalmente se utiliza cuando tenemos un caso de uso que dice gestionar. Cuando por ejemplo ponemos gestionar usuario, significa crear, editar, eliminar y modificar, ¿no? Bien, a ver, otra consulta. Una consulta, o sea, esas preguntas se pueden responder así como le está diciendo o tenemos que demostrar con diagramas o algo. Bien, lo que yo estoy viendo es que la mayoría de las preguntas no tienen que hacer diagramas. Bien, por ejemplo, aquí no es un diagrama, aquí tampoco, listar no, explicar no, es más que todo teórico. Y por eso lo que le digo, me parece muy bueno el examen porque no tienen que hacer diagramas, no tienen que este, demostrar su respuesta, simplemente ustedes tienen que hablar de su experiencia. Bien, me gusta porque aquí la ingeniera va a ver claramente quién es el que desarrolló y quién no, porque quien desarrolló la documentación o quien programó realmente eh, va a tener la sencilla porque es simplemente recordar lo que ha hecho. Bien. Me dice cómo el PUTS realiza balanceado entre la versión versus la forma. Bien, ¿esto a qué se refiere? ¿Cómo es que ustedes, a ver, la versión es como ustedes están plasmándolo el sistema dentro de la documentación? Y la forma vendría a ser cómo es que está hecho realmente, porque hay una gran diferencia entre lo que yo planifico y entre lo que se hace. Entonces, para realizar un balanceado entre la versión y la forma, lo que usa es las iteraciones. Bien, si se dan cuenta, PUTS a lo largo del ciclo de vida del proyecto se mueve por medio de iteraciones. Y las iteraciones tienen un hito. Bien, por ejemplo, aquí yo tengo que realizar todo este programa, pero lo divido en varios mini programas. Entonces, yo llego acá hasta una finalización o hito.
Bien. Y esto yo lo comparo con la documentación. Si hay algo que está raro, no está bien, entonces se puede solucionar a tiempo. Ya, no, imagínense que ya lo crearon todo el sistema y en realidad al principio estaba mal. Entonces todo el sistema va a estar mal. Entonces es algo bastante contraproducente. Es por eso que PUTS usa su característica de iterativo e incremental. Bien. ¿Lo está grabando? Si lo estoy grabando, ok. ¿Podría responder con sus propias palabras la pregunta 3, inciso 3? A ver. ¿Cómo fue el proceso iterativo incremental de su proyecto? Esto no lo podría yo contestar porque cada uno lo hace de manera independiente, ¿ya? Pero a ver, voy a hacer un ejemplo de cómo funcionaría esto en esta aplicación de correo electrónico. Bien. El proceso iterativo incremental en mi proyecto de comercio electrónico se realizó en 4 etapas. Bien, en cuatro iteraciones. Bien. Este, Estas iteraciones, en cada iteración se logró crear un producto acorde a al requerimiento de la iteración. Por ejemplo, en la primera iteración logré hacer todo el desarrollo interno hasta llegar al login. En la segunda iteración tomé el login y ahora desarrollé toda la parte administrativa del sistema. En la tercera parte, en la tercera iteración, desarrollé todo el aspecto del usuario. Y finalmente, en la última iteración, desarrollé la aplicación móvil, bien, que se pueda conectar con la aplicación web. Bien, entonces, ahí ustedes están detallando cuántas iteraciones hubo, qué hicieron en cada iteración y cómo mejoraron el sistema cada vez que se repetía todo el ciclo de vida. Bien, básicamente así. Les digo, ¿no? Esto puede cambiar bastante entre yo y ustedes porque ustedes han desarrollado algo diferente a lo que yo puedo estar pensando y ustedes seguramente lo desarrollaron a su, a su debido, a su ritmo de cada uno, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Me gustaría hacer una predicción de lo que va a venir, pero la verdad es que no se me ocurren muchas cosas más que la A pida con otra fase, la B con otro flujo de trabajo, aquí no sea hitos, sino interfaz o algo así, la verdad es que Yo creo que en vez de trigger puede venir un procedimiento almacenado. Me tinca eso. Sí, también en vez de trigger un proceso almacenado, cómo hacer una voz responsive, no tiene contrario, ¿no? Explique cómo, yo pienso que esta del servidor en la nube se va a repetir, hay algunas que pueden llegar a repetirse, este, aquí puede que le pida código, ¿ya? En vez de que aquí dice no código, puede que les pida código. Entonces ustedes tienen que desarrollar el código del controlador. ¿Ya? No tiene que estar perfecto, pero tienen que dividir, ¿no? Este es la función store y se va a hacer esto. Esta es la función update y así. En la pregunta 3, a ver, describa la organización de los ciclos usando la priorización de los casos de uso en su proyecto. Puede que pida algo con respecto a la descripción de los casos de uso.
Les puede pedir, no descartemos que les pida diagrama de colaboración, diagrama de clase. Yo creo que el diagrama de clase va a venir. El diagrama de clase es de un caso de uso en específico. ¿Cómo fue el proceso iterativo incremental? Probablemente les pregunte algo basado en la arquitectura. ¿Ya? ¿Cómo es que su proyecto fue basado en arquitectura? O algo, más que todo, puede ser que venga relacionado con los casos de uso. ¿De qué manera los casos de uso le ayudó en su proyecto? Bien. ¿Y cuál sería la respuesta en este caso? Los casos de uso son funcionalidades, son pequeñas, son tareas, bien, simplificadas de un sistema mucho más grande. En este caso, tengo un programa muy grande y lo parto en pequeñas partecitas, que son estas tareas conocidas como caso de uso. Bien. A ver, no sé si alguien quiere preguntar algo más. A ver, dice. Aquí está, no podría. La pregunta 2D, hacer un trigger tenemos que hacerlo con código de explicación y si fuera un proceso almacenado. Sí, creo que tendrían que hacerlo el trigger. Bien, no sé mucho de base de datos, pero el trigger tiene esta forma. Esta de aquí. Create trigger, el nombre del trigger, on, y aquí le ponemos la tabla que va a estar vigilando. Bien. For hace referencia a qué acción va a vigilar de esta tabla. Si crea, si edita, si elimina algún elemento dentro de esta tabla. Bien. Ponemos as, begin, try y creamos aquí el trigger. O sea, aquí lo que vamos a hacer, ya podemos, una vez se dispare, porque ¿qué es lo que hace un trigger? Un trigger constantemente vigila una tabla en caso de que se dispare una acción específica. Por ejemplo, en este caso tenemos ejemplo cliente for delete. Significa que cuando un dato de ejemplo cliente se elimine, bien, se va a ejecutar el disparador y va a realizarse toda esta línea de código que está entre el begin y el end. Bien, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que a ustedes les dé la gana. Pueden saltar, si quieren lo pueden colocar, pueden modificar una tabla, pueden crear algún dato dentro de una tabla nueva, cualquier cosa se puede hacer aquí. Un proceso almacenado, un procedure se llama, si ustedes lo quieren buscar en internet. Un proceso almacenado es muy parecido, solamente que en vez de poner trigger, le ponemos create procedure y el nombre. En este caso no es un disparador, no va a estar vigilando ninguna tabla ni ninguna acción. Simplemente es un procedimiento. Bien, es una línea de código que ustedes lo guardan para que se ejecute cada vez que lo llamen. Para ello nosotros le podemos poner variables y aquí vendría todo el proceso. Un disparador entonces es aquella línea de código que se ejecuta de manera automática cuando ocurre alguna actividad dentro de la tabla que está vigilando. El procedimiento no es nada más que un conjunto de líneas de código que se van a ejecutar cuando nosotros llamamos al procedimiento, tal cual como si fuera programación de toda la vida que conocemos, ¿no? Puede volver a explicar el inciso
A del 2. Listar detalladamente los pasos a seguir para crear el programa, carrito de compras y modalidad de pago. Bien. Aquí me piden el bucket. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ustedes recuerden qué es lo que hicieron para poder desarrollar un caso de uso, ¿no? Primeramente tengo que desarrollar el controlador. ¿Qué más tengo que poner el modelo, ¿no? Crear el modelo. Bien. Una vez eso, creo la vista. Ahí está. Bien. Esta vista va a tener ciertos botones que se conecten mediante rutas. Y aquí ponemos las rutas, ¿no? Estas rutas hacen un llamado a los controladores. Bien. Como estamos hablando de un carrito de compras, vamos a tener en el controlador las llamadas para crear y, listar y eliminar, digamos, ¿no? Una vez dentro, una vez creado la ruta, procedemos a crear el controlador, al código del controlador. Aquí vamos a tener varias funciones. Una de ellas se va a llamar crear, otro se va a llamar eliminar y el otro editar, digamos, ¿no? Con respecto al carrito de compra. En crear lo que va a hacer es agregar un elemento dentro del carrito de compras. Editar me va a permitir modificar los elementos tanto en cantidad como en tipo de productos dentro del carrito de compra. Y eliminar va a sacar un elemento especificado dentro que estaba dentro del carrito de compra. Bien. Dentro va a utilizar los modelos para poder conectarse con la base de datos. Bien. Eso sería más que todo porque estás explicando qué es lo que has hecho, no código. O sea, no tienen que escribir nada de código, pero tienen que explicar cuáles son los pasos, qué ustedes hicieron, qué hicieron primero, qué hicieron después. Ahí está. Ahora, no les digo que se aprendan de memoria estas de acá, porque dudo que vayan a venir estas mismas preguntas, pero quise resolverlo también para que ustedes sepan de más o menos cómo analizar el problema para poder dar una solución. Sepan que estas preguntas son más teóricas por lo que veo, bien, de entendimiento. Así que traten de no dejar nada vacío. Intenten, recuerden qué parte hace referencia a lo que está pidiendo. Y recuerden los pasos que hicieron para realizarlo. Bien, ¿alguna otra consulta más? No sé. Si eso es todo, entonces entonces ahí lo vamos a dejar, lo voy a subir ahorita. Yo mañana voy a estar tempranito, tipo 7, para que me ayuden a firmar las hojitas, por favor. A las 7 es su examen, ¿no? A las 7 de la mañana. Sí, ¿no? Sí. A las 7. En teoría, pero llega a 7:30 más o menos, ¿no? Yo voy a estar ahí a las 7, por favor, si se pueden acercar para firmarme la hojita, porque ya de aquí no van a volver a clase, así que si no me meto en un lío. ¿Listo? Nos estamos viendo el día de mañana entonces, chicos, que les vaya bien.